bajado tanto en kilos de droga incautada como el número de detenidos. Esta situación ha obligado a reforzar tanto la vigilancia como a la Fiscalía Antidroga de Cádiz. Lo que aún está por confirmar es la fecha de estos refuerzos. La desembocadura del río Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda y el propio río se han convertido, a pesar de los esfuerzos de Guardia Civil, Vigilancia Aduanera o Policía Nacional, en lo que algunos han llamado una autopista de la droga. Entendemos que el Sanlúcar y Chipiona, siendo el punto más caliente actualmente en la lucha contra el narcotráfico, es necesario que esté funcionando este nuevo dispositivo. La Fiscalía Antidroga también se ha visto desbordada y hoy mismo llevará un informe para solicitar un nuevo fiscal para la provincia y más medios para su trabajo. Fundamentalmente es debido al aumento del tráfico de drogas en la zona de la desembocadura del Guadalquivir, pero no solo por eso, sino porque también se ha aumentado el tráfico de cocaína en Jerez y en los pueblos de las sierras. La Guardia Civil acaba de confirmar que se reforzará la vigilancia en la zona de Sanlúcar, aunque no ha dicho cuándo. Habrá una torre fija del CIDE y una nueva unidad del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la zona. Hace solo 6 meses el ministro Rubalcaba declaraba en la presentación de 2 nuevas patrulleras para Cádiz que la zona tenía vigilancia suficiente. Las cifras del narcotráfico han corregido las estimaciones del ministro.